¿Acaso puede llamarse paz a una situación donde el opresor dicta todas las reglas y donde la dignidad del oprimido se negocia como si fuera mercancía? Reflexionemos. ¿Qué tipo de paz acepta que un pueblo entero deba soportar humillación y dominación solo porque así lo impone el más fuerte? Eso fue, en esencia, el plan de paz presentado por Donald Trump. No una reconciliación verdadera, sino un acuerdo en el que los derechos y la dignidad del pueblo palestino se ofrecen a cambio de promesas huecas de prosperidad y desarrollo, promesas que nunca abordan el origen real del sufrimiento. La paz genuina no puede imponerse por la fuerza, ni reducirse a una sumisión disfrazada de progreso. Cuando la soberanía y el derecho a existir de un pueblo se negocian como fichas en una partida, lo que vemos no es una solución, sino una continuación de la injusticia y la desigualdad. Aceptar esta falsa versión de la paz significa permitir que los poderosos, sentados en despachos lejanos, decidan el destino de generaciones, normalizando la opresión y erosionando la integridad moral de la comunidad internacional. Si callamos ante estos acuerdos, lo que realmente hacemos es condenar a un pueblo a la sumisión y el despojo, y perder también nuestra propia capacidad de defender la justicia. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué intereses se ocultan detrás de estos llamados acuerdos internacionales de paz? Es momento de mirar más a fondo y descubrir lo que realmente está en juego. La historia nos ofrece innumerables ejemplos de tratados firmados bajo presión, donde la palabra paz fue utilizada como cortina de humo. Recordemos el Tratado de Versalles, firmado tras la Primera Guerra Mundial. Aunque se presentó como el inicio de una nueva era, en realidad impuso condiciones humillantes a Alemania, sembrando resentimiento y preparando el terreno para un conflicto aún mayor. Del mismo modo, en Sudáfrica, el apartheid fue sostenido durante décadas por acuerdos internacionales que ignoraban la voz de la mayoría negra, hasta que la presión de la resistencia interna y la solidaridad internacional lograron derribarlo. Para entender la verdadera naturaleza del plan presentado para Palestina, es crucial analizar el contexto histórico y político en el que surge. Solo así veremos quiénes se benefician y quiénes pagan el precio. Pensemos en la Conferencia de Berlín de 1884, donde potencias europeas se repartieron el continente africano sin consultar a los pueblos africanos. El resultado fue un siglo de colonización, explotación y sufrimiento. Hoy, algo similar ocurre cuando se diseñan planes de paz sin la participación real de los pueblos afectados. Detrás de discursos cuidadosamente elaborados y promesas de prosperidad, ¿qué ocultan realmente estos tratados? Los acuerdos internacionales de paz suelen llegar envueltos en palabras de esperanza y sueños de desarrollo compartido. Pero bajo esa fachada brillante, a menudo se esconde una verdad amarga. Se obliga al pueblo más débil a celebrar su propia derrota, mientras la dominación se disfraza de generosidad y estabilidad. El llamado Plan de Paz para Palestina, impulsado desde Estados Unidos, ilustra perfectamente esta dinámica. Se promete inversión, se jura que la vida mejorará, pero la realidad contradice cada palabra. La existencia de millones de personas queda controlada por muros, puntos de control y vigilancia con drones, no por la voluntad libre de su pueblo. ¿Puede existir una paz genuina si la dignidad y la libertad se negocian como simples fichas en una partida desigual? Pongamos un ejemplo concreto. En la Franja de Gaza, la vida cotidiana está marcada por cortes de electricidad, restricciones al movimiento y falta de acceso a servicios básicos como el agua potable. Las madres deben atravesar puestos de control para llevar a sus hijos al hospital, a veces perdiendo horas preciosas. Los estudiantes ven limitada su oportunidad de estudiar fuera de su territorio, mientras los agricultores pierden sus tierras a causa de la expansión de asentamientos ilegales. ¿Qué clase de paz puede existir bajo esas condiciones? Las celebraciones internacionales de estos pactos, los aplausos en salones llenos de diplomáticos, apenas logran ocultar la rutina diaria de quienes viven bajo la opresión. Mientras algunos sellan acuerdos históricos, la gente común despierta cada día rodeada de obstáculos, restricciones y un futuro que jamás eligieron.
Aceptar estos tratados sin cuestionarlos es perder mucho más que un territorio o un derecho puntual. Es entregar la memoria, la cultura y la esperanza de generaciones enteras. Es imponer el silencio a quienes aún resisten y sueñan con justicia. ¿Por qué la comunidad internacional prefiere aplaudir en vez de escuchar las voces de quienes sufren? La respuesta revela más sobre nosotros que sobre cualquier tratado. Cuando la paz solo beneficia a los poderosos, ¿realmente podemos llamarla paz? Vayamos al corazón del conflicto. El plan de paz que Estados Unidos presenta no nace de la justicia ni piensa en los desposeídos, los refugiados o quienes han vivido décadas bajo ocupación. Es un traje hecho a medida para quienes mandan. Buscan limpiar su imagen, legitimar lo arrebatado y sellar su dominio con palabras suaves que esconden humillación y despojo. No es un pacto entre iguales. Es un contrato de sumisión donde el opresor retiene el control y el pueblo oprimido se ve obligado a entregar todo: su tierra, sus derechos, su historia y hasta la memoria de sus muertos. Le llaman paz, pero solo es la normalización del abuso y el silencio de los vencidos. La realidad lo grita. Los asentamientos ilegales crecen, los muros separan vidas, los controles militares vigilan cada paso. Palestina, lejos de ser libre, es una prisión fragmentada. Allí la esperanza se asfixia bajo la vigilancia y el peso de la ocupación diaria. A los pueblos afectados les ofrecen desarrollo, ayuda, inversiones y oportunidades. Pero la historia, en África y ahora en Palestina, nos enseña otra cosa. Esas promesas son espejismos. Detrás de cada plan de prosperidad llega más pobreza, dependencia y pérdida de dignidad. La riqueza prometida nunca es para quienes sufren, sino para quienes explotan la tierra y a su gente. Veamos lo que ocurrió en la República Democrática del Congo. Durante décadas, empresas extranjeras prometieron desarrollo a cambio de explotar los recursos minerales. El resultado fue una riqueza inmensa para unos pocos y una pobreza extrema para la mayoría, acompañada de conflictos y desplazamientos masivos. La historia se repite en diferentes rincones del mundo cuando los acuerdos se hacen a espaldas de los pueblos. Aceptar este modelo es aceptar la desigualdad como ley. Es permitir que el lenguaje del opresor borre la verdadera historia de resistencia y dignidad. Cada firma y cada aplauso a este falso acuerdo roba a los pueblos su voz, su derecho a decidir y su memoria colectiva. La pregunta es inevitable. Si aceptamos esta falsa paz, ¿qué futuro le queda a Palestina y a todos los pueblos que luchan por su libertad? Pero no todo está perdido. La resistencia aún late en cada rincón donde la dignidad no se rinde. ¿Qué alternativas quedan frente a la imposición y el silencio? ¿Qué sucede cuando la injusticia se convierte en ley y la opresión se instala como norma cotidiana? Aceptar una paz sin justicia no solo sepulta los sueños de un pueblo, sino que transforma el despojo en costumbre y la ocupación en destino inevitable. Cuando la injusticia se normaliza, el porvenir se ensombrece. La opresión deja de ser excepción y pasa a formar parte del supuesto orden natural. El verdadero peligro surge cuando, bajo el disfraz de acuerdos y promesas vacías, la resistencia se persigue como delito y el exilio se hereda de padres a hijos. Así, millones de personas quedan atrapadas en un horizonte sin futuro. Esto no es solo un destino para Palestina, es una amenaza contra la humanidad entera, porque la injusticia tolerada en un rincón allana el camino para que se repita en otras partes del mundo. Un ejemplo histórico que ilustra este fenómeno es el caso de la Sudáfrica del apartheid. Durante décadas, la comunidad internacional miró hacia otro lado mientras se imponía un sistema de opresión legalizado. Solo la presión constante de la sociedad civil, los boicots y la resistencia interna permitieron romper ese ciclo de injusticia. Así también, el pueblo palestino continúa resistiendo, manteniendo viva la esperanza de un futuro diferente. Ni la verdad ni la dignidad de un pueblo pueden ser borradas por tratados firmados entre poderosos, ni por palabras escritas lejos de la tierra donde la gente sufre y resiste. La memoria de quienes luchan por sus derechos y los nombres de quienes esperan regresar
no desaparecen, aunque se intente sepultarlos bajo resoluciones y declaraciones oficiales. El silencio o la complicidad de la comunidad internacional frente a acuerdos injustos la transforma en cómplice de crímenes históricos. Si el mundo calla ante el sufrimiento de los oprimidos, si celebra pactos que perpetúan el despojo, pierde no solo su credibilidad moral, sino también la esperanza de construir una paz auténtica para todos los pueblos. Aquí está en juego mucho más que las fronteras de un país. Se decide la vigencia de principios universales como la justicia, la libertad y la dignidad humana. Si la lógica de la fuerza se impone sobre el derecho y la justicia, ese precedente puede expandirse y erosionar las bases de la convivencia global. Frente al peligro de convertir la injusticia en norma, debemos preguntarnos, ¿qué responsabilidad asumimos como sociedad global? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de la pasividad o buscaremos alternativas reales, comprometiéndonos con la justicia y el futuro de la humanidad? El llamado Plan de Paz presentado por Estados Unidos no ofrece una solución auténtica, sino que perpetúa la desigualdad y la opresión bajo una apariencia de acuerdo. Analicemos cómo este plan, lejos de resolver el conflicto, amenaza aún más la dignidad y el derecho de todo un pueblo. La dignidad y la libertad jamás pueden ser moneda de cambio. Una paz genuina exige, ante todo, reconocer sin reservas la soberanía absoluta del pueblo palestino sobre su tierra. No habrá reconciliación real mientras los asentamientos ilegales sigan creciendo, mientras la justicia en Jerusalén se posponga y mientras el derecho de los refugiados a regresar a sus hogares continúe considerándose un problema y no una exigencia legítima. Ninguna promesa de fábricas ni préstamos millonarios puede reemplazar la libertad y la justicia. La vida bajo ocupación no se compensa con cifras ni proyectos de desarrollo. La dignidad de un pueblo no está en venta, ni se negocia en hoteles lejanos o conferencias repletas de discursos vacíos. Aceptar menos es aceptar que la libertad tiene precio, y eso es inadmisible. África y otros pueblos que han sufrido la opresión durante generaciones entienden esta verdad en lo más profundo. Ellos han transitado el mismo camino: despojo, resistencia, esperanza. Por eso, su solidaridad es poderosa, porque nace no de la distancia, sino de la memoria viva del sufrimiento. Sus voces reclaman justicia plena, no limosnas ni acuerdos que solo maquillan la desigualdad. Tomemos el ejemplo de la independencia de la India, liderada por Mahatma Gandhi. No fue la aceptación de reformas superficiales lo que trajo la libertad, sino la resistencia persistente, la desobediencia civil y la exigencia de justicia total. La lección es clara. Solo la lucha constante y la solidaridad internacional pueden romper las cadenas de la opresión. La comunidad internacional debe escuchar. Ya basta de aplaudir la apariencia de paz mientras la injusticia permanece intacta. No es aceptable seguir mirando hacia otro lado, ni sostener pactos firmados a espaldas de quienes más padecen. El verdadero compromiso no es con la estabilidad que beneficia a unos pocos, sino con la justicia real, aunque incomode a quienes ejercen el poder. El peligro es enorme. Si los pueblos oprimidos aceptan menos que la justicia total, quedarán atrapados en el exilio y la sumisión perpetua. Aquí no solo se juega el futuro de Palestina, sino el derecho inalienable de todos los pueblos a vivir con dignidad y autodeterminación. Renunciar a estos principios es perder mucho más que territorio o derechos. Es perder la esencia misma de la humanidad. La decisión es urgente. ¿Seguiremos aplaudiendo pactos vacíos o tendremos el coraje de exigir juntos una paz verdadera y justa? En este contexto, la pregunta ya no es qué se ofrece, sino qué se exige en nombre de la justicia. El desenlace dependerá de la voluntad colectiva de rechazar la imposición y abrazar la dignidad. La historia no la dictan los poderosos, sino la resistencia de los pueblos. Es la voz colectiva la que desafía el olvido y rompe las cadenas del silencio. Guardar silencio equivale a perpetuar la injusticia. Cuando aceptamos el mutismo impuesto por quienes detentan el poder, nos convertimos en cómplices del sufrimiento de quienes han perdido su tierra, su dignidad y su porvenir.
El llamado plan de paz no es más que una trampa disfrazada de oportunidad. Legitima la opresión y vende la humillación como reconciliación. No debemos permitir que el mundo convierta el dolor en moneda de cambio, ni que la injusticia se maquille de diálogo. La paz real solo puede nacer del reconocimiento pleno de la dignidad y la soberanía de cada pueblo. No existe acuerdo justo si la voz de los oprimidos es silenciada y sus derechos pisoteados. Ceder ante la narrativa de los poderosos es negar la historia y borrar la memoria de generaciones que han resistido el exilio, la ocupación y la pérdida. Callar es perpetuar la injusticia. Alzar la voz es un acto de dignidad universal. Quienes han sufrido décadas de bloqueo, de muros, de fronteras trazadas en despachos lejanos, merecen algo más que el silencio y la indiferencia del mundo. Merecen justicia verdadera, no promesas vacías ni contratos impuestos desde la distancia. Defender la justicia para Palestina y para cualquier pueblo sometido no es cuestión de ideología, sino de humanidad. Es una responsabilidad moral ante el sufrimiento de millones, ante madres que lloran a sus hijos, ante abuelos que guardan la llave de una casa perdida, ante niños que nunca han conocido la paz. No podemos mirar hacia otro lado, ni aceptar acuerdos cocinados al antojo de los poderosos, porque la dignidad no se negocia. La historia ha demostrado una y otra vez que el silencio de la mayoría es el mejor aliado de la tiranía. Pero cuando las voces se unen, cuando la solidaridad atraviesa fronteras, la injusticia comienza a tambalearse. Hoy, más que nunca, el futuro depende de la decisión colectiva de no ser cómplices, de defender la causa de la justicia, no solo con palabras, sino con acciones concretas, de rechazar la comodidad de la neutralidad y abrazar la incomodidad de la verdad. ¿Qué pasos concretos podemos tomar? Primero, informarnos y romper el cerco mediático que distorsiona la realidad. Segundo, apoyar iniciativas de boicot, desinversión y sanciones, como sucedió en el caso de Sudáfrica, donde la presión internacional fue clave. Tercero, exigir a nuestros gobiernos que dejen de financiar la ocupación y que promuevan el respeto al derecho internacional. Si permitimos que la opresión se normalice, mañana cualquier pueblo podrá ser sometido bajo el mismo pretexto. No se trata solo de Palestina. La lucha es por el derecho de todos los pueblos a existir con dignidad y libertad. No heredemos a las próximas generaciones un mundo donde el silencio signifique consentimiento, ni donde la injusticia se vista de legalidad mientras la resistencia es criminalizada. La justicia no es una opción, es un deber ineludible. Hoy cada persona está llamada a elegir: ser espectadora o ser parte de la voz que rompe el silencio. Porque la historia verdadera la escriben quienes se atreven a resistir, quienes no se resignan ante la injusticia. Este no es un final, sino un llamado urgente a la acción. No seas cómplice del silencio. Levanta tu voz por la justicia, aquí y en cualquier rincón del mundo. La paz auténtica, esa que nace del respeto, la igualdad y la reparación, no es un sueño inalcanzable. Es un horizonte posible si las sociedades se comprometen a no transigir con la injusticia. Solo así, como ocurrió en Sudáfrica, en la India o en tantas luchas por la libertad, la dignidad podrá florecer donde hoy solo hay dolor y opresión. No olvidemos que cada paso hacia la justicia es una semilla de esperanza para las generaciones futuras. El destino de Palestina y de todos los pueblos que sufren no está sellado. Depende de la valentía colectiva de rechazar la injusticia y de construir, juntos, un futuro de libertad, dignidad y verdadera paz.